Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar con la sexta sesión del diplomado a cargo del doctor Fran Almanza, cuyo tema es cómo hacer la teoría del delito. Bienvenidos, doctor Fran. Adelante. Gracias, Stephanie. Paola, por la amable presentación. Bien. Ya tenemos 14 participantes, ya estamos en aumento. Muy bien. ¿Puedo compartir diapositivas? ¿Tengo el permiso? Gracias, María Campoverde, por ser la... Y de Stephanie, comparte su cámara. Gracias por permitirme verte y hacer más amena así la sesión. ¿De acuerdo? A todos los demás que también se integren con sus cámaras, va a ser bastante interesante también para mí. Brian también se animó a conectarse. Gracias, Brian. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a tener una sesión tal vez algo polémica. Tal vez algo polémica, pero vamos a abordar tal vez algo polémica porque esta ya es la etapa del diplomado que vamos a empezar ya a meternos con un tema teórico. Vamos a tener que meternos con un tema teórico y un tema de más. Entonces, lo primero que les quiero decir en este tema ya de entrar a la parte procesal, entrar a la parte de litigación, ahora entrar a la parte, la práctica de lo que vamos a aprender en el diplomado, en la parte teórica, vamos a ponerla en práctica, ¿cierto? Lo que les quiero decir es que en el Perú tenemos un modelo en el que es una herramienta fundamental la teoría del caso. Si bien es cierto, hay posiciones encontradas, confírmeme por favor si se ven mis diapositivas. ¿Se ven las PPTs? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Si yo pongo, espero que lo puedan ver. ¿Se mira? Dice César San Martín, quítense esa teoría del caso, son tonterías, son criterios adversariales que no tienen recojo, no tienen en el código. Eso dice el profesor César San Martín. Como que nos quitemos de la cabeza eso de las teorías del caso, son tonterías, criterios adversariales que no tienen el código. Entonces esto es medio cierto y medio falso. Sobre esto vamos a discutir hoy día. ¿Hasta qué punto esta teoría del caso, es o no una herramienta de corte adversarial útil en el Perú? ¿De acuerdo? De eso vamos a conversar. Vuelvo a la presentación. ¿Podemos hablar de una teoría del caso en el sistema procesal peruano? Esa es la pregunta de inicio. ¿Podemos hablar de teoría del caso bajo el sistema procesal penal peruano? Y acá tenemos que hacer varias disquisiciones. Para empezar, en el Perú no tenemos un modelo de jurados. En el Perú, el juez es el que toma la decisión
el juez es el que toma la decisión, pero no tenemos jurados que resuelven con íntima convicción. En el Perú no tenemos un modelo de jurados que eligen entre dos pretensiones. En un modelo adversarial se elige entre dos pretensiones, la pretensión de la fiscalía y la pretensión de la defensa. Un modelo adversarial es un modelo en el cual se eligen o la pretensión de la fiscalía o la pretensión de la defensa. Hay dos investigaciones, cada investigación aterriza en una teoría del caso, en esa medida, en ese modelo adversarial, que hay dos investigaciones y cada investigación arriba en una teoría del caso. El juicio es una suerte de presentación de dos teorías del caso para mirar cuál de las dos teorías del caso es la más creíble. En el juicio, lo que tenemos que hacer es mirar las dos teorías del caso en un modelo adversarial para mirar cuál de las dos teorías del caso es la más creíble. Y el jurado resuelve, sobre la base de la íntima convicción, cuál de las dos teorías del caso le convenció, cuál de las dos teorías del caso le persuadió, cuál de las dos teorías del caso es la más creíble. Eso es en el Perú estar dentro de un esquema, eso es en el Perú estar dentro de un formato denominado el formato relato ganador. ¿Qué es eso? Versión más creíble. Lo que el jurado hace es seleccionar en un modelo adversarial si le parece más creíble la versión de la fiscalía o le parece más creíble la versión de la defensa. El juicio no es sino un concurso de dos teorías del caso para ver cuál de las dos teorías del caso es el relato ganador, el relato más persuasivo, el relato más creíble. Eso en el Perú no tiene recibo. En el Perú tenemos una versión más criolla. ¿Qué quiere decir eso? En el Perú, la pugna también puede ser a veces, porque pueden haber dos teorías del caso, la de la fiscalía y la defensa, pueden haber dos puntos de vista sin duda, pero en el Perú lo esencial, ¿qué cosa es? Que los jueces tienen que motivar, los jueces tienen que sentenciar diciendo o que le creen a la fiscalía o que le creen a la defensa, pero tienen que motivar su decisión. Esto es dar las razones. Esto es decir cuáles son los hechos probados, en qué norma encuadran esos hechos probados y a eso qué consecuencia jurídica le corresponde según qué norma. Los jueces tienen que hacer toda una motivación jurídica. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿y cuál sería una diferencia importante? ¿Cuál sería una diferencia importante con la... Miren, esta es la parte que quiero que me atiendan, que se concentren todos, porque es la parte que nos va a ayudar mucho a comprender lo que yo quiero explicar hoy día. Miren, en el Perú hay dos formas de plantear una defensa. ¿Qué implica hacer una defensa afirmativa? Implica tener una explicación de lo que ha ocurrido. Cuando un abogado defensor hace una defensa afirmativa, ese abogado defensor tiene una explicación de lo que ha ocurrido. Sin embargo, cuando el abogado defensor hace una defensa negativa, el abogado defensor no tiene una explicación de lo que ha ocurrido. Simplemente el abogado defensor dice, mi cliente es inocente. La inocencia se presume. Eso es una defensa. Necesariamente una defensa positiva implica per se. No fue una situación de apropiación ilícita. Lo que ocurrió fue que se ejerció el derecho a retención del bien porque no pagaron el costo de etc. Entonces, esa es la defensa positiva, se da una explicación. Mientras la defensa negativa, simplemente se niega. La defensa negativa simplemente se alega la presunción de inocencia. Y sobre la base de presunción de inocencia se pide una absolución. Muy bien.
Seguimos. Esa defensa afirmativa podría contener una coartada. ¿Cómo es una defensa afirmativa con teoría del caso y con coartada? Una defensa afirmativa con teoría del caso y con coartada. Una explicación que te haga negar los hechos, pero diciendo algo más que negar los hechos. ¿Qué es eso? Yo niego los hechos, pero digo algo adicional a negar los hechos. Por ejemplo, yo digo que no pude estar en el lugar porque estuve en la China vendiendo mascarillas, comprando mascarillas, porque podría venir una nueva ola de COVID. Entonces, en esa medida, yo me estaba anticipando a esa nueva ola y me había ido a la China a comprar mascarillas. Así que, ¿de acuerdo? Es una coartada. Sin embargo, también se puede plantear una teoría haciendo defensa afirmativa, pero diciendo algo distinto como una exención de la responsabilidad penal. Esto es basar mi defensa ya no en una coartada. Una coartada quiere decir yo no estuve allí. Una coartada quiere decir yo estuve en otro lugar. Yo no participé, yo no estuve. Es una coartada. Yo estuve viendo televisión con mi novia. Yo estuve de viaje. Yo estuve en el interior. Yo no fui al lugar. Es que tengo como probar que estuve en otro ambiente. Eso es una coartada. Pero si no planteas una coartada y admites que estuviste en el lugar, admites que sí estuviste en el evento, admites que sí tuviste que ver con los hechos, sin embargo, alegas una causa de exención de responsabilidad penal prevista en el ordenamiento jurídico. Cuando alegas una causa de exención de la responsabilidad penal, tú puedes decir, operó una fuerza física irresistible. 26. Actué en legítima defensa. Actué en estado de necesidad justificante. Actué en estado de necesidad disculpante. Actué bajo el dominio del miedo insuperable. Actué dentro de una situación que tiene que ver con falta de reproche penal porque desconozco la antijudicial, la conducta, etc. Entonces, litigar argumentando, litigar apelando, litigar alegando la existencia de una causa de exención de responsabilidad penal. Alegando penal. ¿De acuerdo? Y la otra forma de litigar haciendo defensa afirmativa es litigar con prueba contra prueba. ¿Qué es litigar con prueba contra prueba? Litigar con prueba contra prueba es litigar apelando a la debilidad de los medios probatorios de contraparte. O sea, tú ofreces medios probatorios contraparte. Por ejemplo, la contraparte plantea un peritaje, tú presentas peritos de parte que van a cuestionar lo que la contraparte ha dicho. Entonces, ¿tú a qué vas? Tú vas a ofrecer lo que se conoce como prueba contra prueba. Me olvidaba. También puedes alegar un vínculo causal alterno. Tú puedes decir, ¿qué es el vínculo causal alterno? Es cuando tú alegas y dices, yo no fui el otro, yo no fui el que lo mató el otro. Entonces, miren, respecto de una defensa en el juicio, si tú eres abogado defensor, te toca defender un caso, tú puedes irte dentro de esas posibilidades. Si eres abogado defensor y te toca defender un caso, puedes irte dentro de cualquiera de esas posibilidades. Una posibilidad es alegar y decir, voy con teoría del caso. Otra posibilidad es alegar y decir, simplemente uso prueba contra prueba. Pero siempre es mejor, siempre es mi consejo, siempre es mi recomendación para todos mis participantes, siempre es lo que yo les aconsejo a todos mis participantes,
cuando estamos en litigación oral, cuando estamos en un juicio, hagan defensa afirmativa. Yo no soy partidario de un abogado que hace defensa negativa. Un abogado que va al juicio a decir, mi cliente es inocente, esto es hacer defensa negativa, niega simplemente y se basa en presunción de inocencia, está asumiendo en el juicio una posición demasiado débil, demasiado arriesgada, porque solo alegar presunción de inocencia es muy débil, es muy endeble. Es mejor siempre ir con una defensa afirmativa. Es mejor siempre ir con una defensa afirmativa en el sentido de o llevo una coartada y la demuestro, o llevo una justificación, una causa de exención de responsabilidad penal, una reputación, una ausencia de conducta, una ausencia de punibilidad, llevo una causa de exención de responsabilidad, o por último, llevo un vínculo causal alterno. ¿Qué es un vínculo causal alterno? Yo no fui, fue TT. Yo no lo hice, fue el otro. Esto no lo causé yo, lo causó el otro. Entonces también puedes llevar un vínculo causal alterno. ¿De acuerdo? O te puedes ir también de la forma más simple, sin llevar teoría del contraprueba. Yo llevo medios probatorios que van a refutar los medios probatorios de mi contraparte. Mi contraparte va a traer esto, yo voy a llevar esto otro para refutar, para cuestionar. ¿Quiénes tienen sí la obligación de llevar teoría del caso en un juicio? ¿Quiénes tienen que llevar teoría del caso en un juicio? En un juicio tienen que llevar teoría del caso los acusadores. ¿Quiénes son los acusadores? Que son los que tienen que llevar teoría del caso, el Ministerio Público y el actor civil. Al Ministerio Público y al actor civil sí les va a tocar llevar teoría del caso. El Ministerio Público y el actor civil sí tienen que llevar teoría del caso. Les toca llevar teoría del caso. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público acusa. Y si el Ministerio Público acusa, su acusación no es otra cosa que una teoría del caso. No hay nada más parecido a una teoría del caso que la acusación presentada por el Ministerio Público. Cuando el fiscal apela a la acusación, cuando el fiscal acusa a la acusación, el fiscal está haciendo una teoría del caso. Acusar implica llevar teoría del caso, ¿cierto? Llevar teoría del caso implica explicar qué ocurrió, qué sucedió, con qué voy a demostrar eso que digo que sucedió, cómo lo voy a probar, cómo voy a acreditar eso que yo digo que sucedió. A ver si me fue el audio por un segundo, creo que uno en el internet. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, doctor. ¿Volvió? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, miren, cualquier cosa, por favor, avísenme si está yendo el audio. Estoy tratando hasta de apagar la cámara para los efectos del internet mejores. Se le escucha perfectamente, doctor. Genial. Entonces, si en algún momento tengo interferencia, me lo hacen saber. Muy bien. ¿Quiénes tienen la obligación de tener teoría del caso? Los que tienen la obligación de tener teoría del caso siempre va a ser el fiscal y el actor civil. ¿Por qué? Porque ellos van a ir con una pretensión, en el caso del fiscal, una pretensión punitiva, y en el caso de esos que tienen que tener una explicación de lo que pasó. Si el fiscal va a pedir una pena como pretensión punitiva, ese fiscal tendrá que hacerle saber al juez qué hecho ocurrió y con qué está probado que ocurrió ese hecho, y ese hecho en qué norma calza, en qué norma encuadra, y a partir de esa norma, qué consecuencia jurídica le corresponde, qué pena le corresponde. El actor civil ahí dirá, señor juez, este daño he sufrido, este ha causado el daño, ¿cierto? Y respecto de eso pierdo tanta plata
que necesito que sea resarcida. He tenido este daño emergente, este daño procesante, este daño moral que debo resarcir. Pedir que lo resarza la parte contraria. Entonces, como se dan cuenta, apreciados doctores, la fiscalía embargo, las partes acusadas, esto es el acto civil, el acto responsable, el procesado, el imputado, que son las partes acusadas, no necesariamente tienen que tener el caso. Los que sí tienen que tener teoría del caso, repito, son obligados a tener teoría del caso, porque son los acusadores. Ellos tienen la obligación de tener teoría del caso porque van a hacer una pretensión de este tipo. Entonces, el actor civil y el fiscal tienen que tener teoría del caso. Mientras que el abogado defensor del puede alegar a apostar por las debilidades del caso que tenga el fiscal. Esto es simplemente lo que se le dice un tema de prueba, contraprueba, un tema de... Tiene que estar clara en la imputación. El fiscal juicio de tipicidad. El fiscal no puede dejar de hacer un juicio de tipicidad. El fiscal debe tipificar el hecho. El fiscal tiene que tipificar el hecho de manera exacta, de manera precisa. El fiscal tiene la obligación de tipificar el hecho. ¿De acuerdo? Y el fiscal te tiene que decir, ¿cierto? Y no puede omitir, te tiene que decir, ¿cierto? En el prevaricato, ¿qué te está imputando? Te tiene que decir qué tipo de denuncia se ha omitido, etc. Tiene que haber un nivel de precisión, si no, no se puede garantizar el derecho de defensa. ¿De acuerdo? Hay varios supuestos en los cuales el Código Penal mismo falla, ¿no? ¿Cierto? Hay varios supuestos donde el Código Penal mismo nos dice aspectos que de pronto nosotros vamos a mostrarnos que no está tan sencillo tipificar. Por ejemplo, en el prevaricato, ¿qué pasa si esto ocurre con una ley en vacatio? ¿Qué ocurre si se omite hechos existentes o se omite pruebas existentes? ¿Cierto? Ahí hay supuestos en el prevaricato. El tema de la tipicidad subjetiva, por ejemplo, el tema de la prueba del dolo, las presunciones del dolo, de cuando el dolo tiene que ser probado, ¿cierto? Entonces, todo esto es la parte en la que vamos a nosotros a centrarnos el día de hoy, porque es la parte más problemática, que es la tipicidad subjetiva. El tipo subjetivo. Porque es la parte en la que se litiga, es la parte que tenemos que discutir, ¿cierto? Y vamos a trabajar ahí sobre la base de máximas de la experiencia, sobre la base de reglas de la ciencia, sobre la base de, ¿cierto? Ahí vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre la base de la exigencia de probanza del juez, tanto en tipos dolosos como en tipos culposos. Sobre eso vamos a volver en unos minutos. Pero yo quiero en este momento que todos ustedes, voy a cerrar las diapositivas para prender mi cámara, porque cuando hago las dos cosas, mi cámara se complica. ¿De acuerdo? Ahora sí, cierro las diapositivas y vuelvo, pongo mi cámara, empieza a parpadear mi internet. ¿De acuerdo? Vamos a entrar, luego volvemos con esas diapositivas. Ahorita quiero que nos centremos en lo que es un proceso penal. Ahí quiero que aterricemos y expliquemos algunas cosas, porque hoy día toca ver esto, la parte probatoria, la parte teoría del caso.
Agradezco nuevamente a todos los que se han conectado y los que han prendido sus cámaras, les agradezco doblemente. Gracias, María, nuevamente a ti, que eres la única que se mantiene con su cámara prendida. Y los demás, ahora sí hemos vuelto todos a mirarnos, así que les voy a agradecer muchísimo que enciendan también sus cámaras. Marisela, muchas gracias. Perfecto. A todos los colegas, perfecto. Entonces, hoy día ya hemos aprendido cómo yo lo voy a plantear. Cómo voy a plantear jurídicamente el tema, ¿cierto? Ahora yo quiero que entendamos cómo yo voy a demostrar un hecho. ¿De acuerdo? Yo quiero hacer preguntas sobre eso y quiero que discutamos y quiero que voluntariamente intervengamos todos, pues les dije el primer día, con todos mis participantes con su cámara activa. ¿De acuerdo? Entonces, quiero empezar con la primera pregunta de la noche. ¿Qué cosa encuadra en una norma? Un fáctico, ¿cierto o no? En una norma, en el artículo 106, en el artículo 109, en el artículo 185, que son los tipos penales que he puesto como ejemplo en este momento, el del hurto, el del homicidio simple, etcétera, 106 del homicidio simple, el 185 el hurto, son tipos penales. Esos tipos penales tienen elementos, ¿cierto? El hurto tiene un elemento que se llama apoderamiento de bien mueble, ¿cierto? Total o parcialmente ajeno. El homicidio tiene el elemento matar a una persona. En la estafa hay varios elementos. Un elemento de la estafa es el engaño. Otro elemento es la disposición patrimonial como consecuencia del engaño. Otro elemento es el perjuicio que ha generado este hecho, ¿cierto? ¿Así no funciona? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es, luego que he descompuesto los elementos de un tipo penal, vamos a hablar desde el punto de vista de la fiscalía primero, tengo que reemplazar con hechos esos elementos de la norma. Ya descompuse los elementos, ahora esos elementos que he descompuesto los tengo que reemplazar con hechos. Entonces, mi primera pregunta, y la pregunta para todos, es, ¿qué es un hecho? ¿Cómo definimos un hecho? ¿A qué le podemos denominar hecho? A ver, al que me dé la definición completa de un hecho, le regalo un libro de contraexamen. ¿Qué es un hecho? No una definición que yo sea yo digo cualquiera que sea una definición completa de hecho. Te ganas un libro de contraexamen. ¿Qué es un hecho? Un hecho, doctor, es cualquier acción realizada por una persona, por algún animal e incluso por la propia naturaleza. Ya, estamos acercándonos. Pero, ¿qué más es un hecho? ¿Solo es un hecho? ¿Yo soy un hecho? ¿Yo soy un hecho? A ver, lo que has dicho, María Campoverde, hace que yo te regale un libro de argumentación jurídica. Yo te voy a mandar junto con tu libro un libro de argumentación jurídica que te lo has ganado hoy día. Generalmente toma nota. María Campoverde se va a llevar su libro de argumentación jurídica que te voy a mandar a ti para que se lo entregues. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. No, yo te ofrezco algo y si me hubieras dado la definición completa, te regalaba el libro de contraexamen, que es el doble. ¿De acuerdo? Muy bien. Ondina quiere decir algo. Ondina, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Tengo problemas para activar mi cámara, No te preocupes. pero en este caso lo saludo primeramente y le agradezco por tan excelentes ponencias que realiza, que nos ayudan bastante. En cuanto a un hecho, podría definirse al suceso que acontece en la vida de alguna persona y que puede tener efectos jurídicos o no. Claro.
Excelente. Pero hasta ahí estamos en lo mismo que ya dijo la doctora María Campoverde. La doctora María Campoverde ya dijo que el hecho es un acontecimiento, un suceso, un evento que tiene efectos en el mundo, que puede ser cometido por una persona, por la naturaleza, ¿cierto? Perfecto. Ya, todo eso está bien. Pero solo es un hecho es un acontecimiento, un suceso, un evento de cosas, entidades, personas, o también un hecho es algo más, falta algo más que sea un hecho que no lo estamos diciendo. Lo que dijo María y lo que dijo la doctora hace un momento, la doctora Nina, también es un hecho. Pero ¿eso nomás es un hecho o ahí falta algo que también es un hecho? El hecho también es una característica, doctores. Cuando yo digo, a ver, María Campoverde tiene, y esto es importantísimo, lo que voy a explicar a continuación es muy importante en litigación oral. Esta es la lección más importante en teoría del caso, en litigación oral. Saber establecer hechos. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo digo, María Campoverde respondió a una pregunta del doctor Almanza respecto a qué es un hecho. ¿Está bien? Eso que acabo de decir es un hecho. Esta afirmación que acabo de realizar es un acontecimiento, un suceso, ¿verdad? María Campoverde respondió a una pregunta que hizo Frank Almanza respecto de los hechos. Muy bien, y eso fue lo que pasó. Eso es un hecho. Muy bien. Otro hecho. María Campoverde, como consecuencia de su respuesta, se ganó un libro de argumentación jurídica. Es otro hecho, ¿verdad? Estoy describiendo sucesos, acontecimientos, eventos. Si quiero hacer ese hecho más perfecto, le digo, se lo ganó siendo las 9:40 de la noche del día 21 de diciembre del 2021. ¿Cierto? O sea, a las 21 del 21 del 2021. Miren, los tres 21 se juntaron. ¿Ya? Hasta ahí, hechos. Si yo digo, María Campoverde dio una respuesta brillante. ¿Es un hecho? ¿O ya no es un hecho? Si yo digo, María Campoverde dio una respuesta brillante, ya no estoy trayendo hechos, ya estoy metiendo opiniones. Brillante, regular, buena, mala, es valoración. Y en un hecho jamás hay valoración, porque un hecho, ¿qué cosa es? Un hecho es descripción, no valoración. ¿Estamos? ¿Qué es un hecho? Un hecho es descripción, un hecho no es valoración. Si yo digo, María tiene cabello largo, ¿es un hecho? No. Estoy metiendo un juicio de valor. Estoy valorando. Largo, corto es una valoración, ¿cierto? Y cuando yo hago un hecho no debo valorar. Largo, corto es valoración. ¿Qué debo decir cuando describo un hecho? ¿Qué debo decir cuando digo un hecho? ¿Qué debo decir, por ejemplo? María tiene cabello de 40 centímetros. De 60, corto es valoración. ¿Estamos? Yo digo, el doctor Frank Almanza es muy guapo. ¿Es un hecho o es opinión? Opinión. Es valoración. Y no es un hecho. Porque para
alguna persona le puedo parecer guapísimo, ¿no? Por ejemplo, mi pareja, soy un Adonis, ¿cierto? Pero para otras personas, a pique soy feo, ¿se entiende? Entonces, jamás vas a ganar un juicio llevando opiniones. ¿Cómo se ganan unos juicios? Llevando hechos. ¿De acuerdo? Vamos a un tema más jurídico para que se entienda lo que acabo de explicar. Si yo digo, le propinó una brutal golpiza, ¿es un hecho o es una opinión? Es una opinión. María, ¿cuál sería el hecho que reemplazaría a brutal golpiza para decirlo bien? ¿Cómo lo tendrías que decir bien? Opinar. Opinar, por ejemplo, le provocó una equimosis rojiza en Claro, el lado. pero eso no es golpiza. Estás describiendo lesiones, que es otro elemento. Mira, hoy día tú vas a aprender a poner hechos y encuadrarlos en elementos del delito. Eso vas a aprender. Mira María, trabaja conmigo. ¿Qué cosa le genera la equimosis? ¿Qué cosa le genera la laceración? ¿Qué cosa le genera el hematoma? ¿Qué le genera eso? Con un Golpe. ejemplo, un golpe, puede ser una patada, un puñete, o incluso Exacto. con algún objeto, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿tú qué tienes que decir, María? Tú lo que tienes que decir, en vez de decir brutal golpiza, ¿qué cosa es? Tienes que decir, mire, vas a empezar a hablar hoy día como abogada. No vas a decir, no vas a hablar así. Voy a hablar en este momento equivocadamente. Voy a decir, le propinó una brutal y salvaje golpiza que le dejó policontuso. Tuvo que ser conducido a un centro de salud ante la gravedad de sus lesiones. ¿Qué has dicho? Nada. ¿Estamos? Por lo menos nada relevante en materia penal. ¿Qué tendrías que haber dicho? Cogió un palo de escoba, ¿estamos? Y con el palo de escoba lo golpeó varias veces en el cuerpo. Y además de golpearlo con el palo de escoba, lo puñeteaba y lo pateaba. Son hechos que tienen que ver con ¿qué? Con el elemento del delito, violencia, ¿cierto? Lesiones. Estamos hablando del delito de robo, por ejemplo. ¿El robo es violencia o no? Agravante, ¿qué cosa es? Lesiones. Y para lesiones, ahí sí di lo que acaba de decir hace un momento. Le generó un corte de oreja a boca de 7 centímetros. ¿Estamos? ¿Eso qué es? Corte de oreja a boca de 7 centímetros. ¿Qué es? Lesiones. Lesión. ¿Vamos? Entonces, ¿qué estamos entendiendo? El hecho encuadra en cada elemento del delito. Vamos, ¿qué otro delito, qué otro elemento tiene el delito de robo? Aparte de violencia, aparte de amenaza. ¿También tiene amenaza o no? ¿Y cuál sería un hecho que encuadra en amenaza? Con un arma de fuego. Dígalo completo. Un cuchillo, un arma de... Amenazarlo. Pero digan el hecho. Amenazarlo con... Digan el hecho. ¿Cuál sería el hecho? Cuando el agresor se acerca a la víctima, y hay parte de ellos, por ejemplo, cuando pone el cuchillo a la altura del cuello o amenazándolo con hacerle daño. No, no. No me digas amenazando con hacerle daño. ¿Cuál es el hecho? El hecho es el siguiente. Sacó la pistola Browning 9 milímetros que tenía en la cintura. Se la puso a la altura de la frente y le dijo, si te mueves, te quemo, mierda. ¿Esa es la amenaza o no? Sí. Sí, No me vayan a decir tonterías como
con palabras soeces lo intimidó con un gran daño. Ahí no están diciendo nada. ¿Cuál es el hecho? Sacó su pistola, Colt, Taurus Beretta, Browning, la que quieran, la marca que sea, sacó su pistola, se la puso en la cabeza y le dijo, si te mueves, te quemo. ¿Estamos? Ese es el hecho. Una vez en la universidad estaba explicando esto y una de mis alumnas me dijo, doctora Almanza, disculpe, pero tampoco hay que ser vulgares. Y yo le dije, mi querida discípula, ¿te parece una vulgaridad decir, oye, reconcha de tu madre, si no te mueves, te quemo mierda? ¿Eso te parece vulgaridad? ¿Te parece vulgaridad? Le metió el pene en la vagina y en el ano y luego le hizo que se lo ponga en la boca. ¿Te parece vulgar eso? Doctor, ¿qué se está accediendo? Y yo le dije, no, estamos en penal. Esos hechos se encuadran en violación. ¿El otro hecho encuadra en amenaza de robo o no? ¿Sí es? ¿Así no es? Digo, penal, ¿cómo es? Penal es así. Si no te gusta penal, ¿sabes dónde? Civil, la corporativa. Hoy no vas a escuchar una sola palabra que no te va a gustar. Pero en penal vamos a describir hechos. ¿Y qué es describir hechos? Lo que ocurrió. Porque de lo contrario me vas a decir tonterías cuando litigues, como por ejemplo, le hizo tocamientos indebidos en sus partes íntimas. ¿Qué has dicho? Nada. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál sería el hecho? Que estaría mejor que decir, le hizo tocamientos indebidos en sus partes íntimas. ¿Qué tendría que decir? ¿Cuál sería el hecho? Le tocó la vagina ¿Con qué? con la mano. Con la mano. O con Ese es el hecho. Muy bien, ese es el hecho. Ese es el hecho. ¿Estamos claros? Nada de sus partes íntimas, nada de indebido, debido, eso es valoración. Y métanse a la cabeza una cosa, queridos participantes, cuando estamos en litigación oral, no admitimos valoración. La litigación no hace valoración cuando plantea hechos, ¿cierto? Los hechos se describen, no se valoran. ¿Está bien? Pregunto, Frank Almanza está gordo, ¿es un hecho? ¿Cuál sería el hecho? Valoración. ¿Cuál sería el hecho? Es una valoración que está gordo. No, pero reemplázalo. Necesitas decir eso. ¿Cuál sería el hecho? Almanza tiene 80 kilos de peso. Ese es el hecho. Muy bien. Frank Almanza pesa 80 kilos. Ese no es una valoración, estás describiendo. ¿Estamos? Ajá. Ese es el hecho. Frank Almanza es feo. Ese es el hecho. Valoración. Ya, reemplaza Frank Almanza es feo. Reemplaza. Fácil. Frank Almanza no tiene pelo. Frank Almanza pesa 80 kilos. Frank Almanza mide 1,50. ¿Cierto? ¿Qué más? Frank Almanza es cachetón. ¿Qué más? ¿Eso qué es? Descripción. De eso, ¿qué cosa concluyo? Que Frank Almanza es... ¿Se dan cuenta? Pero eso es litigar, describir. Esto que les acabo de explicar, aplique en toda su vida de litigación y van a litigar bien. ¿A quién no le salen las cosas bien en litigación oral? Al que no sabe usar oral, no tipifica, no contraexamina, no examina, no alega. Todo es un fiasco en su litigación cuando no usa hechos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mejor recomendación para que fracasen como litigantes? La mejor recomendación para que fracasen como litigantes es no usen hechos. Usen opiniones. A ver,
voy a decir yo, le profirió palabras que la agraviaron como mujer y como madre. Palabras de grueso calibre que la agraviaron como mujer y como madre. ¿Está bien? ¿Está bien? No, doctor. ¿Qué debió decir? Profirió las palabras como los adjetivos, ¿no? De repente, es una perra, es una puta, Así es, algo tal así. cual. Ajá. Así es, me hace acordar esas peleas que yo veía antes en el barrio, ¿no? Vecina, vecina, dile puta antes de que se te adelante, ¿cierto? ¿Cierto o no? Porque después se te adelanta y ya te dijo primero, ¿no? ¿No? Entonces, así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, recordando, a un testigo le pregunté, señora, ¿es verdad que a la agraviada le dijeron palabras que la agraviaron como mujer y como madre? ¿Saben qué me respondió la testigo? No, doctor, mentira. No le dijo eso. Le cantó sus verdades. O sea, si yo opino, ¿el testigo opina o no? Sí. Ah, pues, entonces yo no tengo que opinar. Pero si yo le hubiera preguntado, le dijo que era una P, ¿qué hubiera respondido? Que sí. Claro, pero si opina, el testigo opina. ¿Sí? Entonces, vamos, tanto para tipificar, para hacer preguntas, para alegar, para todo, a más o menos. Esto, ya entendido, todo elemento del delito tiene que ser reemplazado por hechos. A ver, por ejemplo, estafas, por ejemplo, hurtos, por ejemplo, feminicidio. El delito que ustedes quieran, cualquier delito del código que se elijan, si van a ser fiscales, tiene elementos, ¿cierto? Entonces, ¿con qué tienen que reemplazar cada elemento? Cada elemento lo tienen que reemplazar con hechos. A ver, Ondina, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor, perfectamente. A ver, vamos. Dime un delito, el que tú quieras. Cualquier delito. Robo agravado. Robo agravado. Vamos con el robo agravado. Lo dices tú. A ver, empezamos el robo agravado. ¿Cuáles son los elementos del robo? Apoderamiento de bien mueble. ¿Sí o no? Sí. Total Sí. o parcialmente ajeno, ¿cierto? Cierto. ¿Qué cosa usaste para apoderarte? ¿Cuál fue el medio? El empleo de la amenaza o la violencia. Muy bien, ese es el robo. Son los elementos del robo lo que acabas de decir. Violencia, amenaza, apoderamiento de bien mueble, total o parcialmente ajeno. Muy bien, vamos a reemplazar eso con hechos. A ver, vamos a empezar. Bien mueble, total o parcialmente ajeno. Dilo. Reemplázalo con hechos. Juan, acompañado de Pedro, interceptaron a Roberto, quien se trasladaba en un vehículo. Juan baja del motocar, le apunta con una pistola en la cabeza. No, estamos hablando solamente de un elemento. ¿Cuál es el elemento que te pedí? El bien mueble. Ya, dilo. ¿Cuál sería el hecho que encaja en bien mueble? Le quitan o le sustraen una cartera. No has dicho nada. Le sustrajeron un celular marca Acme. Una ¿cierto? cartera negra que contenía documentos en su interior, el DNI, la tarjeta de crédito Eso, pero quiero más. Le sustrajeron una cartera negra de cuero, marca
Renzo Costa. Sí. ¿De acuerdo? Que, Hay su que hacer taller- la que tenía un descripción. celular, marca Samsung. Esos son hechos Ajá. que encuadran en qué cosa? Apoderamiento de bien mueble, ¿cierto? Mueble, sí. Ya, muy Sí, bien. doctor. Ahora tú misma. Violencia. Lo apuntaron con un arma de fuego en la cabeza ¿Esa es violencia? y le... ¿Perdón? ¿Eso es violencia? Esa es amenaza. Ah, violencia. Estamos en violencia. En violencia. Lo golpean, le da un puño, con el puño en la espalda, lo cogotea o le rodea el cuello con la mano, con su brazo y lo derriba al suelo. Perfecto. Y le Ese es quita. hecho. Eso es violencia. Coge la cacha de la pistola, se la golpea en la cabeza, lo sujeta del cuello, lo avienta al piso y en el piso lo patea. ¿Eso es violencia o no? Sí. Sí, Muy doctor. bien. Amenaza. Mientras le hacía eso, le apuntaba con un arma y le decía, si te mueves te quemo mi arma. Eso es amenaza, ¿o no? Sí, doctor. ¿Y de ahí qué le sustrajeron? A él le sustrajeron su billetera de color marrón, marca Renzo Costa, que contenía en su interior su DNI, su tarjeta de crédito del banco y dinero en efectivo, en la suma Perfecto, muy de bien. 1.500. ¿Y para qué te sirve derecho penal cuando litigas? Para que sepas cuáles son los elementos del delito o no. Sí, doctor. Porque como eres abogada, sabes cuáles son los elementos del robo agravado. ¿Cierto? Cierto. Hasta ahorita hemos hablado de los elementos del robo. Vamos a las agravantes. El robo se agrava cuando es en horas de la noche. No, Y en un horas hecho de para horas de la noche. ¿Cuál sería el hecho para horas de la noche? que se trasladaban, Juan se trasladaba por la carretera Federico Basadre y a las 23 horas Excelente. estaba a Ese altura. es el hecho para noche. Muy bien. Ese es el hecho para noche. Muy bien. Otra agravante del robo. 3 o más personas. Otra agravante del robo. Le causó lesiones. ¿Cuál sería el hecho para lesiones? Para lesiones, que le cause lesiones que le comprometan No, gravemente no. la salud. Lesiones, calza lesiones. ¿Cuál sería el hecho para lesiones? El hecho para lesiones, ¿cuál sería? Le realizó un corte de oreja a boca de 7 centímetros. Ajá, claro, que lo desfiguró, Ese es el hecho ¿no? para lesiones. Ajá, Le generó fractura de la tibia y el peroné. Ese es el hecho para lesiones. ¿Estamos? sí, doctor. Ya está. Entonces, si eres fiscal, tu acusación tiene que estar así. Alguien levanta la mano en este momento y me dice, doctor Almanza, disculpe, pero la verdad, doctor, yo no soy fiscal, pero soy abogado defensor. Lo que usted me está explicando no me sirve. ¿Cómo que no te sirve? Te sirve mucho. ¿Por qué? Porque tú como abogado, ¿a quién lo vas a criticar? Fiscal. ¿Y qué vas a Al mirar? fiscal. El fiscal ha hecho malos hechos. Y si va a estar malos hechos, ¿te vas a agarrar de ello o no? Sí. Ah, Va a aprovechar todas las circunstancias que los defectos. exactamente. Entonces al abogado le sirve más. ¿Cierto? Muy bien. Vamos, el abogado también a veces hace, como les había dicho en las diapositivas, el abogado hace también a veces defensa positiva o a veces defensa negativa. Yo les había dicho en las diapositivas que el abogado a veces hace defensa afirmativa y a veces hace defensa negativa, ¿cierto? Cuando el abogado hace defensa afirmativa, el abogado puede llevar una coartada. Si lleva una coartada, tiene que llevar hechos que probar, que estaba en la China mientras se produjeron los hechos. Esto es, en marzo 2, él estaba en la China comprando mascarillas. Entonces, ¿qué tendrá que probar si llevas una coartada? Primero que estuvo de viaje con
pasaje podría ser. Exactamente, con el certificado de Con el migraciones. informe, con el certificado de migraciones. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a la otra posibilidad de hacer defensa afirmativa. ¿Cuál les dije que era? Alegar una causa de exención de responsabilidad penal, ¿cierto? Ya. Imagínate que vas a alegar fuerza física irresistible. A ver. Yo me caí pesadamente en el brazo fracturado. ¿Estamos? Sí, Ya, doctor. yo que alegué en mi defensa, que fue una fuerza física irresistible procedente de la naturaleza. ¿Cuál será el hecho? ¿Cuál será el hecho? El hecho será cuando Frank estaba disponiendo a irse a trabajar, se produjo un fuerte sismo, ¿cierto? Y el doctor Frank Almanza perdió el equilibrio y cayó pesadamente cual costal de papas encima de quién. Del brazo de la suegra. Así es. Entonces, ¿a qué voy a invocar ahí? Una fuerza física. Irresistible. ¿Dónde está regulado eso? En el artículo 20, ¿cierto? Sí, doctor. Exención de responsabilidad penal. A ver, imagínate que yo alegue consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición. ¿Cuál sería el hecho? A ver. El fiscal dice, le han sacado un riñón. Pregunto, ¿sacar un riñón es lesiones graves o no? Sí. Pueden Pues miren, me comprometer voy la a vida poner de yo la como persona. ejemplo, ¿ya? Me voy a poner yo como ejemplo. El fiscal dice, al señor Fran Almanza le rompieron el tabique, causándole 15 días de incapacidad para el trabajo y 35 días de atención facultativa. Y se lo lesionaron y le rompieron el tabique con una comba y un cincel. ¿Estamos? Pregunto, ¿eso califica como lesiones o no? ¿Ese hecho es lesiones o no? Sí, Le doctor. fracturaron el tabique causándole una incapacidad física de 15 días de atención facultativa de 35. ¿Califica como lesiones o me equivoco? Sí, sí, doctor, le califico. Ya. Ahora quiero que ustedes digan una causa de justificación, consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición. Que se sometió a una operación. Claro, muy bien. Ajá. Fran Almanza quería tener la misma nariz de Cristian Domínguez, ¿cierto? Sí, doctor. Por lo tanto, ¿qué cosa le hizo? ¿Le consintió al cirujano o no? Sí, para Y que además le arregle la pagó 5,000 soles para que el cirujano Lo le deje. fracture la nariz. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cómo creen que te fracturan la nariz? Cuando te hacen una cirugía plástica. Te rompen la nariz. Con una comba y una cosa así, ya está. Y luego la reconstruyen. ¿Qué cosa pensabas que venía con su varita mágica? Y así, no. Yo pregunto, cuando te rompen la nariz en una cirugía plástica, ¿te causan lesiones o no? Sí. ¿Y el cirujano plástico va preso? En este caso, por el consentimiento que ha dado, porque previamente firma ese consentimiento, Está autorizando al la cirujano. persona, entonces Cirujano, no yo estoy está autorizando que autorizado. usted me fracture Que la le nariz. fractura la nariz. Y además le voy a pagar $1,500 por fracturarme la nariz. Y además le voy a pagar $1,500 por estar 35 días sin trabajar.
Increíble, ¿no? Acá pagamos para que nos lesionen. ¿Pero qué es eso? Consentimiento de un bien jurídico de libre disposición. ¿Ven? Entonces es el hecho. El hecho. A ver, ¿quién quiere intervenir? Pongan un ejemplo de una causa de justificación cualquiera. Cualquier causa de justificación, cualquier causa de culpación, cualquiera del 20, a ver, el que quiera. El que quiera del artículo 20. El que quiera del artículo 20, lo que quiera. Del 20. A ver, yo voy a decir, legítima defensa. ¿Cierto? Pregunto, ¿la legítima defensa tiene elementos tiene la legítima defensa? La personalidad del medio empleado. En orden, ¿cuál es el primero? Agresión. Agresión. Una agresión ilegítima. Muy bien, Julie. Agresión ilegítima. Es el primer elemento de la legítima defensa, agresión ilegítima. Julie, reemplaza, por favor, agresión ilegítima por un hecho. ¿Cuál sería el hecho? Juan iba pasando por la calle Huáscar y salió un vecino del lugar y lo agredió sin justificación alguna con un palo. Ya, eso es agresión ilegítima. Muy bien, muy bien. Pero olvídate de sin justificación alguna. Di simplemente, Juan estaba caminando por la calle en horas de la noche, 7 de la noche del día tal, y Perico de los Palotes salió de su casa y le empezó a golpear con un palo de agresión ilegítima. ¿Estamos? Está caminando y se le acerca a Perico de los Palotes, le apunta con una pistola y le dice, tu billete no te quemo. ¿Agresión ilegítima o no? ¿Cierto? Ya. Proporcionalidad. Ante la amenaza que sufría Fran Almanza, un arma de fuego en su cabeza, sacó del bolsillo su cuchillo y apuñaló al delincuente. ¿Qué es eso? ¿Razonabilidad o no? Pregunto. Si me está apuntando con un cuchillo, ¿es razonable que yo lo apuñale o no? ¿Ven? Ese es el hecho. Razonabilidad. ¿Ya? Entonces, conclusión. Miren todo lo que hemos conversado hoy día. Voy a volver un segundito a la diapositiva. Voy a volver un segundito a la diapositiva. ¿Cómo es que vamos a aterrizar todo lo que hemos conversado en las sesiones? ¿Cómo es que lo vamos a aterrizar a través de la litigación? ¿Se están viendo las diapositivas? ¿O no? ¿Sí? Sí. Ya está. A ver, miren acá. ¿Qué les dije? Que la teoría del caso siempre hay en defensa afirmativa, pero no en defensa negativa, ¿cierto? En defensa negativa, ¿qué teoría del caso va a haber? En teoría del caso no hay en defensa negativa porque tú estás negando simplemente los cargos, ¿cierto? Estás haciendo silencio, no estás respondiendo preguntas. Por lo tanto, en defensa negativa no hay teoría del caso, ¿cierto? Ya. ¿Dónde sí hay teoría del caso? En defensa afirmativa. En defensa negativa no hay teoría del caso. ¿Por qué? ¿Qué va a haber teoría del caso en defensa negativa si solo estás negando cargos? ¿Qué va a haber teoría del caso en defensa negativa si estás guardando silencio? ¿Dónde hay teoría del caso? En defensa afirmativa. ¿Por qué? Porque en defensa afirmativa tú estás diciendo una coartada. Una coartada es una explicación a lo que ocurrió. Yo no estuve en el lugar, yo estuve en otro lado, ¿cierto?
Una teoría del caso es decir una causa de extensión de responsabilidad. Legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable, obediencia debida, consentimiento, son causas de extensión de responsabilidad. Y en las causas de extensión están las causas de justificación, las causas de no reproche, las causas de no punibilidad. ¿Ves? O por último, cuando tú dices un vínculo causal alterno, yo no fui, fue TT. Yo no lo hice, fue vínculo causal alterno. No fue que se murió de lo que yo le di, se murió de otra cosa. ¿Estamos? Pero tú lo pateaste, sí, pues, pero no se murió de la patada, se murió de la hemorragia que tenía el día anterior. Claro, la patada lo aceleró, pero la sola patada no lo habría matado. ¿Estamos? Vínculo causal alterno. Muy bien. El fiscal, los acusadores siempre tienen que tener teoría del caso. No hay forma de que un acusador no tenga teoría del caso. El fiscal que es acusador tiene siempre teoría del caso. El actor civil que siempre va a pedir reparación civil tiene que tener teoría del caso. Pero en las partes acusadas, la defensa, el imputado, la defensa del tercero civil, la defensa de la persona jurídica, no es obligatorio tener teoría del caso, es facultativo tener teoría del caso. ¿Cierto? Es facultativo tener teoría del caso. Sin embargo, cuando vas a hacer tu teoría del caso, ¿qué tienes que hacer? Tú lo que tienes que hacer es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer tú? Es que decir qué es lo que ocurrió con hechos. Tienes que trabajar con hechos. Tienes que hablar en autoría y participación con hechos, con roles. ¿Cierto? Tienes que trabajar con calificación. Eso lo vamos a ver luego. Hoy día quiero que centremos esta parte bien. Si centramos esta parte bien hoy día, miren, hoy día lo que quiero que quede en la cabeza de todos ustedes es lo siguiente. Hechos, ley y prueba. Miren, si eso queda en la cabeza de ustedes hoy día, hechos, ley y prueba, si eso queda en la cabeza de ustedes hoy día, hechos, ley y prueba, yo voy a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque con hechos, ley y prueba se litiga. Si tú tienes esas tres cosas, se litiga. Vamos. Miren acá. Estoy poniendo otra diapositiva que de repente va a solucionar mejor lo que yo quiero transmitir hoy día. ¿Se ve? No. Hoy día estoy peleado con la Todavía. tecnología, no se preocupen. Ahora vamos a mirar si es que ya descargó. Ahí está, por fin descargó. Miren, ¿qué es lo que hemos mirado, chicos, en todas estas sesiones? Hemos mirado teoría del delito. Hasta donde yo recuerdo hemos mirado teoría del delito. Y cuando miramos, y hemos mirado en todas estas sesiones, teoría del delito, lo que hemos mirado ha sido un poco lo que voy a poner en este momento acá, en estas PPTs. ¿Ahora sí la ven? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? Ya. La teoría del delito. La teoría del delito tiene que trabajar aplicándose siempre a través de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La propuesta de solución de las partes a los problemas que son objeto de controversia. Los hechos los subsumes en la norma. Los hechos los subsumes en los elementos de la norma. Y los hechos tienen una base probatoria. Hemos conversado sobre tipicidad, sobre antijudicial, sobre culpabilidad. Hemos hablado
de lo que es la subsunción. Les he dicho que lo que tenemos que hacer es encuadrar el hecho en el elemento de la norma. ¿Qué es hacer subsunción? Seleccionar la norma que voy a usar y hacer que los elementos de ese delito, de esa norma que he seleccionado, lo descompongo y a cada elemento le corresponde un hecho. Eso se llama juicio de subsunción. Hacer que calcen hechos en cada uno de los elementos de la norma. Si calzan hechos en cada uno de los elementos de la norma, estamos bien. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de tipicidad. Tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. En la tipicidad objetiva estamos hablando de sujetos, de conductas, de objetos, les hemos dicho. La tipicidad subjetiva estamos hablando de dolo y de culpa. Cuando estamos en antijusticidad estamos hablando de causas de justificación. Todo esto yo puedo utilizar ahora en teoría del caso. Cuando estoy hablando de teoría del delito, estoy hablando de conducta típica antijurídica culpable y punible. Cuando estoy hablando de antijusticia, estoy hablando de causas de justificación. ¿Y cuáles son las causas de justificación? Las que están viendo en las PPTs. Legítima defensa, necesidad justificante, actuar por disposición de la ley, cumplimiento de un deber de un derecho, obediencia jerárquica. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad? Los elementos de la culpabilidad son la imputabilidad, conocimiento de antijusticia y el tema de la exigibilidad. ¿Cierto? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Las circunstancias atenuantes genéricas, omisión impropia, comisión por omisión, error de prohibición vencible, error de comprensión cultural, tentativa, eximente incompletas, imputabilidad restringida, cómplice secundaria, son causas atenuantes genéricas. ¿Qué más? Causas agravantes genéricas, se agrava delito más, se agrava por la condición del sujeto activo, se agrava por reincidencia, se agrava por habitualidad, se agravia cuando hay concursos de delitos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el momento de plasmar. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy pidiendo hoy día? Lo que yo les estoy pidiendo hoy día es plasmar todo lo que hemos hablado en la teoría jurídica en un táctico. ¿De acuerdo? Plasmar. Hoy día lo que les estoy pidiendo yo es plasmar, aplicar todo lo que han visto en teoría del delito, porque se supone que hasta hoy día nos hemos dedicado a discutir teoría del delito, hasta hoy día nos hemos dedicado a discutir algunos aspectos que tienen que ver con teoría del delito, y en este momento tenemos algunas nociones bastante importantes de teoría del delito, entonces estamos en condiciones de responder, estamos en condiciones de explicar hoy día, ¿qué cosa? ¿Qué estamos en condiciones de responder? ¿Qué estamos en condiciones de explicar hoy día? Hoy día estamos en condiciones de hacer uso de la norma. ¿Para qué? Para encuadrar hechos. Lo resumo así. Durante toda la etapa de investigación, ustedes se han dedicado a buscar hechos. Durante toda la investigación han buscado hechos. Cuando le llaman a un testigo, el testigo que te dice, hechos. ¿Cierto? Cuando hacen la visualización de un video, en el video que miras, hechos. Cuando traes un documento, un audio, una carta, hechos. ¿Cierto? Cuando recogen una silla y esa silla tiene sangre y la sangre la identifican con el ADN a quién pertenece, hecho. Entonces, cuando tú ya tienes los hechos, ya más o menos sabes qué pasó. Los hechos que salen de las fuentes, ¿qué te van a permitir tener claro? Los hechos que salen de las fuentes te van a permitir armar una explicación. ¿Estamos? Entonces, con los hechos tú haces una explicación de lo que ocurrió. Y cuando ya tienes la explicación, lo encuadras en una norma. ¿En qué parte de la norma? En cada elemento de la norma. Cada parte de los hechos que tienes. Tu historia como que la trozas y para cada elemento le pones un pedacito. Y esa es tu teoría del caso. ¿Cómo sabes que salió bien? No te tienen que sobrar hechos. Te tienen que faltar hechos. Es como cuando desarmas un carro y lo armas. Para cada pieza tiene que haber o no. ¿Entienden? Pregunto, ¿ustedes alguna vez en su vida han investigado para reconstruir lo que pasó o no? ¿O nunca? Levante la mano, por favor, el que nunca haya investigado en su vida.
¿Nunca han investigado? ¿O todos han investigado? Janet, ¿nunca has investigado? Claro. Lucy, ¿nunca has investigado? Sí. ¿Quién no ha investigado jamás? Levante la mano. Janet, ¿nunca has investigado? Estoy seguro que todos han investigado. Así no sepan, han investigado. Vamos. A ver, vamos. Cuando yo llego a mi casa tarde, mi mujer me pregunta, ¿dónde has estado? ¿Está investigando o no? Está investigando. Y empezó a preguntar, ¿dónde has estado? Yo le digo, mi amor, estuve en clases con mi amigo Henry, Henry Ventura. Y nada. Sigue investigando. ¿Y de qué hora dictaste? Desde las 9 hasta las 10:30. Sigue investigando. Me voy a dormir. Cuando yo me voy a dormir, sigue investigando. Primero, ¿qué cosa peló? Testigos, me preguntó. Va a seguir investigando. Teléfono de Henry. Henry, ¿mi esposo estuvo dictando clases contigo? Está investigando. ¿Qué está buscando? ¿A quién está llamando? Al testigo. Al testigo. Está sacando información de testigos. Ya me interrogó a mí, ahora lo está interrogando a Henry. Está investigando. Luego se va a mirar mi ropa. Está checando a ver si hay algún cabello que no es de ella. ¿Está investigando o no? ¿Qué está buscando? Objetos. Mi ropa. Está checando cada parte de mi ropa. A ver. Está investigando. Está haciendo labor de perito, ¿verdad? Cada mancha con sus linternas ahí de criminalística, checando a ver a qué corresponde. ¿No? Pregunto, cuando ya yo me quedé dormido, sigue investigando. ¿Qué hace? Mi celular. Pone la huella. Pone la huella. ¿Cierto? ¿Y qué cosa va a sacar de ahí? Información. Pregunto, ¿el celular qué tipo de información le va a dar? ¿Documentos o no? Fotos. Mensajes de texto. Mensajes, videos, audios. ¿Ya ves cómo investiga? ¿Ya ves? Y mi mujer ni siquiera es abogada, pero miren cómo investiga. Llama testigos. Busca objetos. Checa documentos, ¿sí o no? Llamadas. Y solo cuando ya sabe todo, ¿cierto? Cuando ya sabe todo, corrobora. Así es, el señor dice, las mejores investigadoras, las mujeres, sin duda. Entonces, ¿ven? Eso es investigación. Y luego de eso, hace su encuadramiento típico, ¿cierto? ¿Y qué dice? Esto ya no encuadra en... Esto ya no encuadra en el delito de adulterio porque adulterio ya se derogó, ¿verdad? Entonces hay que va a decirme, este es causal de divorcio, ¿cierto? Previsto en el Código Civil. ¿Qué es eso? Los hechos, va a buscar en qué norma los encuadra. Ya no es delito, me salvé. ¿Dónde lo va a buscar en el Código Civil, ¿cierto? ¿No? Históricamente. ¿Esa colonia de quién es? De mi mamá, ¿cierto? Ese lápiz de labio. Me he peleado con un payaso, ¿cierto? Voy a buscar explicación a todo. Y ahí viene la litis, el controvertido. Ahí viene el contradictorio. El examen, el contraexamen, la litigación. Pero ¿cuál es lo que ella ha armado en una noche? Su teoría del caso. ¿Cuál es su teoría del caso? Que yo soy adúltero, ¿verdad? ¿Por qué?
porque he encontrado unas conversaciones con un WhatsApp, con un mecánico. Un mecánico al que yo le digo mi amor, ¿cierto? Entonces, así nos tratábamos, ¿cierto? Así nos tratábamos con el pata del mecánico taller. Así nos tratábamos, les digo yo. El mecánico es muy gracioso, ¿cierto? Pero lo he llamado al mecánico y me ha contestado una mujer. Es su esposa, pues bien celosa, ella contesta. ¿Entienden? Entonces seguimos litigando, ¿verdad? Estamos cruzando información. Entonces, miren, todo esto para qué les cuento. Para que lo entiendan de la mejor forma. ¿Qué cosa quiero que entiendan de la mejor forma? Que todo en litigación oral se basa en ¿qué? En que consigan hechos. ¿De dónde salen los hechos? De fuentes de información. De la fuente de información sale el hecho. ¿Cuáles son las fuentes de información? Testigos, peritos, documentos y objetos. De esas 4 fuentes de información, testigos, documentos, peritos y objetos, salen los hechos. Cuando yo tengo hechos, ¿qué hago? ¿Los encuadro en alguna norma o no? ¿Y cómo hago para encuadrar los hechos en una norma? Descompongo elementos de la norma. Y los hechos tienen que encuadrar en todos los elementos de la norma, ¿cierto o no? Y no me tienen que sobrar, ni me tienen que faltar. Déjalo pasar. ¿Y qué pasa si me faltan? Busco otra norma. ¿Qué pasa si me sobran? Busco otra norma. ¿Y cuándo dejo de buscar? Cuando tengo el encuadre perfecto. O sea, todos los elementos calzan en alguna norma. Ya sea de la parte general del código o de la parte especial. Porque toda norma tiene elementos. De la parte general tiene elementos, de la parte especial tiene elementos. Toda norma tiene elementos. Entonces, los elementos de la norma los tengo que hacer, encuadrar en hechos. Tienen que ser satisfechos esos elementos por hechos. Y cuando ya tengo elementos acreditados, ¿qué es lo que me queda? Ya tengo fáctico. Tengo jurídico, ¿sí o no? ¿Qué me falta? La prueba. Y yo pregunto, y con esto termino, ¿con qué pruebo? Para probar. Probar es lo más fácil que puede haber. Yo te pregunto, ¿de dónde sacaste el hecho? ¿De dónde salieron los hechos? De los testigos. ¿De quién más? De los documentos. De los documentos. De los objetos. Ya, entonces, ¿cómo pruebas? Llevas el objeto, llevas el testigo, llevas el documento. Con eso pruebas. ¿De dónde salió que nunca dictaste en inglés? Versión de Henry. Me echó. ¿Cierto? Entonces, ¿quién será el testigo de ese hecho que nunca dicté en inglés? Henry. ¿De dónde salió que estuve bailando en una discoteca? Video. Yo fui tan tonto que me... Video. ¿De dónde salió que tenía el lápiz de labio en el cuello? La camisa. Sí, pero la camisa es un objeto, perfecto. ¿Qué información de ese objeto? ¿La camisa habla? La esposa. Perito, Los peritos, muy bien. Entonces tendré que llevar al perito que analizó la camisa. ¿Estamos? Encontró debajo de mi carta que decía X cosas. Esa carta le va a servir para acreditar. ¿Cómo lo va a llevar esa carta? Documento. Probar es lo más fácil que hay. Si los hechos salen de fuentes, ¿con qué pruebas? Con la fuente. ¿Y cómo hace para probar con la fuente? Usa los medios probatorios. Para llevar el testigo, declaración testimonial. Para llevar el objeto, examen pericial. ¿Cierto? Para llevar el documento, oralización de documentos. Usa los medios probatorios. ¿Para qué? Para llevar las fuentes. ¿De dónde salieron los hechos? De las fuentes. ¿Cómo se prueba? Llevando a la fuente. Punto. ¿Eso es difícil? ¿O es más bien fácil?
Pregunto, así como lo estamos viendo hoy día, ¿litigar es muy complicado? No. No. ¿Qué se necesita saber? Derecho penal, para saber los delitos, para saber los elementos del delito, para saber las causas de justificación, las causas de no reprochabilidad, de no punibilidad. ¿Sabes eso? Saber los elementos descompones. A cada elemento, hechos. ¿Con qué lo pruebas? Con la fuente de la que sacaste el hecho. No hay cómo te pueda salir mal. Te va a salir bien. Miren, nunca esto había explicado tan rápido, menos de hora y media, más o menos. Doctores, nos quedan 2 sesiones. En esas 2 sesiones que van a ser la próxima semana, ¿qué días quedan? ¿28, 29 o 29 y 30? 29 y 30, ¿no? La próxima semana tenemos 2 sesiones, el 29 y el 30. En esas 2 últimas sesiones vamos a entrar a la práctica. Vamos a trabajar con puros cuadros lo que hemos aplicado hoy día. ¿Para qué? Para aprender a plasmar esto haciendo teorías del caso con puros cuadros. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a aplicar esto a través de alegatos de apertura. Vamos a litigar. O sea, las 2 siguientes clases son clases de litigación. Todo esto que hoy día estamos planificando lo vamos a plasmar y lo vamos a litigar. ¿De acuerdo? De eso se va a tratar las 2 siguientes clases. Les recomiendo que asistan porque eso va a centrar todo lo que hemos discutido en este diplomado. Diplomado, curso, como le hayan llamado. ¿Listo? Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Doctores, doctoras, gracias. Gracias, doctor. Que Buenas pase noches, una doctor. bonita Navidad. Muchas Ustedes gracias. también. Felices fiestas. Muchas gracias por su participación, estimado doctor, seguidores del Círculo de Estudios de INLADES. Nos vemos en las siguientes sesiones académicas que será el día martes 28 y jueves 30, si no me equivoco. No, en sí el te mismo horario equivocas. 29 y 30, 29 y 30. 29. Y 30. Miércoles 29 y Y jueves 30. ¿Sí? ¿Hora? Correcto, Ya está. doctor. Listo. ¿A qué hora? A las En el 9 mismo igual. horario de No, siempre. igual. Ya. Gracias. ¿Listo? Felices Muchas fiestas. gracias. Felices Nos fiestas. Que la vemos. pasen muy bonito. Igualmente, Felicidades. doctor. Feliz Cuídense, Navidad.